¿Cómo hacer composta orgánica? Añade una primera capa de residuos secos de los materiales que uno disponga. A partir de aquí hay que ir alternando las capas de residuos húmedos y secos para seguir hacer la composta casera rápida. Además, hay quien recomienda que los residuos húmedos sean aproximadamente el doble de secos. Riega un poco de residuos orgánicos, siempre llegará a echarlos para que la humedad penetre en los distintos puntos del contenedor. Será necesario remover el compost de vez en cuando. Si aparecen malos olores, se debe que has añadido un residuo no válido o bien que estás manteniendo el nivel de humedad excesivamente de la composta. Como mucho, algunas pequeñas moscas de la fruta que no se alejan de la pila de desechos ayudan al proceso del compostaje. Materiales del compostaje orgánico. Son materiales idóneos para hacer composta casera, como huevos, verduras, frutas, residuos de origen animal, huesos o piel o carne, sangre, follaje, tallos frescos, hojas secas y además abonos verdes. Los desechos caseros de los alimentos, jardineras y embalaje dan la oportunidad de regresar la composta a la calidad de la cual contribuye a la mejora del ambiente. Al retirar los residuos del circuito de contaminación de los suelos, agua, atmósfera y enriquece los cultivos. Este método orgánico se genera mediante la degradación microbiana controlada. Se desencadena al colocar capas de materiales orgánicas alternadas, aerarlas y someter las mezclas en un proceso de descomposición natural de la mineralización. Podemos definir las fases del compost y su transformación en 4 procesos materiales. Todas ellas tienen su tiempo de procesamiento, que puede variar según la cantidad del compostaje orgánico, materiales que se van a utilizar. ¿En qué consiste la fase de mesofila? En cuestión, las horas de día de temperatura dentro de la composta sube muy rápido. Al alcanzar valores de 70 centígrados, los microorganismos mesófilos son específicos y se alimentan de proteínas y azúcares, que son consumidos rápidamente. El pH baja poco porque se producen ácidos orgánicos y los compuestos solubles se descomponen rápidamente durante los primeros 2 o 3 días. En esta etapa del pH se acidifica un poco, es decir, sus valores están entre 5 y 5.5. ¿En qué consiste la fase de la termofila o de higienización? Como resultado de la intensa actividad biológica que se desarrolla en el interior de la composta, se produce un incremento constante de la temperatura. Este puede llegar a alcanzar 70 a 75 centígrados. Este proceso puede durar desde algunas semanas hasta 2 o 3 meses. En esta etapa la mayoría de la parte de celulosa se degrada a las bacterias y hongos beneficios pueden soportar esas temperaturas, pero pasando los 70 centígrados también pueden morir o sucumbir. El pH fluctúa en un rango de alcalino entre 8 y 9. Es importante señalar durante las etapas de los agentes patógenos como larvas y semillas y hierbas indeseadas son atacadas por el calor al que se enfrentan también la agresiva de los microorganismos termófilos. ¿En qué consiste la fase de termofila o enfriamiento? La etapa de mesofila, la temperatura disminuye lentamente entre 40 y 55 centígrados. Los microorganismos mesófilos se transforman. Esta etapa comienza después de la semana 4. Durante el mismo tiempo las bacterias y hongos explotan otra parte de la celulosa, por ejemplo, los bacillomecitos, una lignina y lignoproteínas. ¿En qué consiste la fase de maduración o estabilización? En esta fase, la etapa de descomposición disminuye. La temperatura está estabilizándose en un valor próximo de los entornos. A continuación se produce la recolonización de compost por parte de la microflora y microfauna.
que enriquece su presencia y el compostaje ya maduro estabilizado en el pH vuelve a valorarse neutro, es decir, entre 7 y 8.